¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor, conéctense. Estamos en vivo y vamos a dar ya comienzo a la conferencia magistral que nos va a impartir nuestro querido amigo, el maestro Sebastián Patiño Jiménez. Esta conferencia se intitula las nuevas reformas o los nuevos cambios a la seguridad social, la urgencia de una nueva reforma. Y este título surge porque el maestro nos va a platicar un poco en torno a lo que ha venido sucediendo en materia de seguridad social, en el entorno de las pensiones que ha venido a preocupar, pues vayan, sobre todo en esta pandemia, a muchas personas, a muchos jóvenes también universitarios, y pues como ya sabemos, porque se ha vislumbrado que debería haber alguna reforma, iniciativas de reforma, pues vamos a ver qué tan convenientes son o no. Nuestro querido expositor, pues vaya, es un connotado abogado, experto en la materia de la seguridad social. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, es socio en el despacho Consultores y Abogados en Seguridad Social, que es una firma ya con muchísimos años de trayectoria, más de 35 para ser exactos, donde su única área de especialidad ha sido la seguridad social y por tanto, pues obviamente la expertise de nuestro ponente el día de hoy. Es también miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Unión Internacional de Abogados, coordinador del Comité de Seguridad Social de la ANADE Nacional, es vocal del Consejo Directivo Nacional de ANADE, vocal del Consejo General de la Abogacía Mexicana y es profesor titular de Derecho a la Seguridad Social en la Universidad Panamericana. Y vaya, nos ha sido expositor en diversos foros, institutos, universidades, academias con estos temas. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a este espacio, querido maestro Sebastián Patiño Jiménez, y también darle la cordial bienvenida al maestro Pascual Morales Pérez, quien es el coordinador general de educación a distancia de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, a quien cedo el uso de la voz para que pueda darnos un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro Pascual. Muchas gracias, mi querido Juan. Para nosotros es un placer y nos honra contar con la presencia del maestro Sebastián, que es un gran amigo y además una persona connotada en todo el país. Él ha estado en muchos foros a nivel nacional y eso nos va a permitir abrevar de todos sus conocimientos tan profundos para beneficio de nuestros compañeros universitarios y de nuestra alma mater. Muchas gracias, querido Sebastián. Infinitamente, por siempre, muchas gracias. Y también a nuestros compañeros que nos están escuchando en sus hogares, en sus oficinas, y también que nos siguen a través de las redes sociales, en Facebook y en la página de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, así como de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias a todos por compartir tan brillantes exposiciones y quedo a sus apreciables y distinguidas órdenes. Adelante. Muchas gracias, maestro Pascual. Pues les invitamos, por favor, a que nos vayan mandando todas las dudas que tengan, comentarios para hacérselas llegar y preguntar en su debido momento también y durante su conversación al maestro Sebastián Patiño. Querido amigo, tienes el uso de la palabra y gracias por estar con todos nosotros el día de hoy. Adelante. Juan Pascual, muchas gracias por la invitación a ustedes, a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La verdad me da mucho gusto poder participar en un órgano importante de la comunidad universitaria de México y de la comunidad universitaria de la UNAM, a la que pertenece mi padre, orgulloso egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que me está viendo, y eso me da mucho gusto, porque además es mi jefe, socio y maestro en esta materia de la seguridad social. Me gusta mucho, nunca he participado, Juan, de las guerras, se me hacen muy tontas entre universidades. Me cae bien la Ibero, pero soy de la UP de aquí de Mixcoac, pero no hay problema, no te preocupes. Los dos terminan con ANA, en Panamericana y en Iberoamericana. Perfecto. Bueno, ya hicimos la acotación ahí, pero somos todos hermanados universitarios, amigo mío. Claro, esa es la idea. Gracias por invitarme a platicar con miembros de la comunidad de la Facultad de Derecho de la UNAM sobre seguridad social. La verdad, esta materia tan relevante y a la cual hay que decirlo, la UNAM ha contribuido a darle el justo lugar que le corresponde en el mundo de la academia. Lo digo así porque no existe la seguridad social como materia obligatoria en los planes de estudios de muchas universidades.
y la UNAM históricamente tengo entendido que lo ha tenido, o si no, por lo menos lo tiene desde hace algunas décadas como materia obligatoria como parte del plan de estudios en la licenciatura, y justo que desde el seno de la academia se empiece a concientizar a los futuros abogados sobre la importancia de la seguridad social, pues yo lo veo como algo muy positivo, muy nutritivo, y que además se pueda seguir complementando a través de pláticas como esta, a la que generosamente me invitan, pues la verdad lo veo como algo muy, muy, muy agradable. Me han pedido Juan y Pascual, queridos amigos universitarios, que platique sobre temas generales de la seguridad social, sobre temas que podrían tener algún ajuste, una reforma, una modificación para tener un mejor estado de bienestar, y no lo digo en un sentido partidista, sino en el espíritu más amplio que persigue la seguridad social, con un especial énfasis en el tema de las pensiones, que es lo que en estos momentos estamos escuchando mucho, quizá en la prensa, quizá por parte de algunos sectores políticos, va a estar muy sonado en el campo legislativo en los próximos días, y pues desde luego que desde la academia puedan salir ideas, a mí me da mucho gusto, y poder venir a comentarlas con ustedes, miembros de la UNAM, pues me da mucho orgullo, la verdad. Me gustaría empezar por decir que cuando utilizamos el término seguridad social, en muchas ocasiones lo utilizamos como sinónimo de seguro social o de Instituto Mexicano del Seguro Social. Quizá tendemos por una práctica consuetudinaria a utilizar estos tres conceptos como sinónimos cuando son muy distintos, y vale la pena a lo mejor no abrevar en un bagaje muy profundo, pero sin comentar características básicas de cuál es la diferencia específica entre estos tres conceptos para poder entender un poco mejor la materia. Tengamos en cuenta que la seguridad social, sobre todo si vamos a hablar de regímenes de seguridad social, pues es un concepto muy amplio, es un concepto más propio de la filosofía del derecho que de la ciencia del derecho objetiva, por medio de la cual se tienen que establecer lineamientos y políticas públicas para que los individuos, los gobernados de un país, puedan tener derecho a elementos básicos para su subsistencia general, para su bienestar, y que pueda ser un satisfactor de las necesidades elementales que tiene un ser humano. Pues desde luego ahí podemos hablar del derecho a la salud, del derecho a una vivienda digna, del derecho a una cobertura en caso de siniestros, del derecho a prestaciones sociales, no necesariamente médicas, sino que el trabajador pueda tener acceso a beneficios sociales. A ver, pensemos en lo deportivo, pensemos en velatorios, por ejemplo, o en educación o capacitación que no necesariamente esté vinculada con un tema académico o técnico, sino recreativo también, y que este bienestar pueda ser disfrutado y gozado por el trabajador y por los suyos, de suerte que se cumpla con un principio de universalidad. Este concepto es más o menos a lo que atiende la seguridad social, y en nuestro país, desde que se instauró la ley del Seguro Social y se empezó a emular los esquemas, que empezaron a revisar los esquemas que existían en el mundo en este aspecto, pues se copió un sistema bismarckiano, un sistema diseñado en tiempos del canciller Otto von Bismarck en Alemania, y este sistema fue aterrizado en México a través de varios vehículos. La seguridad social tiene varios instrumentos o vehículos para poder lograr estos fines tan genéricos, tan abstractos, quizá podamos decir, y el vehículo principal es el del seguro social. El seguro social será el instrumento básico, nos dice la ley, para poder implementar este gran concepto de la seguridad social. Será el camino, será uno de los instrumentos para poderlo aplicar, y en nuestro sistema de derecho positivo mexicano está regulado en la ley del Seguro Social como un servicio público. Es un automático, hace que le apliquen las reglas propias del derecho administrativo, las reglas y los principios doctrinales propios de los servicios públicos que son regulados por el derecho administrativo, y este servicio público tiende a la satisfacción, dice la ley del Seguro Social, para el bienestar individual y colectivo del trabajador, garantizándole un derecho a la salud, a los medios de subsistencia, así como a una pensión garantizada por el Estado. Entonces, quizá ya tenemos un poco más elementos de cómo es que se va a ir aterrizando este gran concepto de la seguridad social.
Y para administrar ese servicio público, existe un organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, que cuando mencionaba hace rato regímenes de la seguridad social, es uno, pero no es el único organismo que administra servicios de seguridad social. Cuando hablamos de régimen de seguridad social, evoco al maestro de la Facultad de Derecho de UNAM, el doctor Porfirio Marquet, un gran tratadista de Derecho a la Seguridad Social y un maestro muy icónico de la Facultad de Derecho de UNAM, quien dice que la tendencia de la seguridad social es a que sea general. Así que hablar de regímenes de seguridad social quizá rompe con esta tendencia porque entonces ya no es general. Tenemos distintos tipos de seguridades sociales y distintos tipos de coberturas según en qué condición se ubique el ciudadano. Si el ciudadano se encuentra en una relación jurídica de derecho laboral, en una relación laboral en el sector privado y se encuentra en la formalidad porque su patrón está registrado, registra al trabajador y además paga cuotas por él, bueno, solo a ese universo de trabajadores les aplicarán las reglas de la ley del Seguro Social. Pero si el trabajador es un trabajador del Estado, es un trabajador del sector público y por tanto le aplican las reglas en materia administrativa y en materia laboral del llamado derecho burocrático, pues entonces existe un régimen de seguridad social especial para esos trabajadores que en México está a cargo del ISSSTE y es otro gran universo de principios jurídicos los que regulan a estos trabajadores. Pero tenemos que también existen organismos descentralizados. Bueno, Pemex ya no lo es, soy una empresa productiva del Estado, pero Petróleos Mexicanos tiene históricamente su propio sistema de seguridad social con sus propias prestaciones tanto económicas como sociales, como médicas, como los derechos a una pensión que administra propio Petróleos Mexicanos. Pero si un trabajador es un trabajador de una entidad federativa, trabaja en el gobierno local en una entidad federativa, pues quizá esa entidad federativa, por ejemplo, pongamos Tabasco, tiene su propio Instituto de Seguridad Social. Y así tenemos que hay sindicatos, agrupaciones, municipios que pueden contar con esquemas de distintos beneficios de seguridad social y está bastante diseminadas las reglas. Esto supone una complejidad cuando un trabajador coexiste en dos esquemas. Imaginemos un trabajador que ha tenido durante su vida laboral un paso por la administración pública, además por Petróleos Mexicanos, trabajó en el gobierno de un estado y al final en una empresa privada. Quizá no pueda reunir los requisitos que requiere o que exige la ley del Seguro Social, hablando del IMSS, para poder tener derecho a una pensión porque su cotización estuvo diseminada en varios órganos. Ahí enfrentamos un reto importante y ya mencionaré hasta el final de esta charla a modo de conclusiones, además dispuesto a las preguntas que Pascual y Juan me puedan hacer llegar, que vayan teniendo ustedes. Pues una de las conclusiones será eventualmente lo diseminada que está la seguridad social por los diversos regímenes que existen. Al final de cuentas, todos persiguen un mismo objetivo, cubrir esos estados de necesidad de los trabajadores para que puedan tener un mayor estado de bienestar. Esta materia de la seguridad social es una materia que desde el campo del derecho, cuando en la academia, cuando la estudiamos, tenemos que tener muy claro que es una materia propia, con identidad propia y es una rama del derecho propia. No depende del derecho laboral, no depende del derecho fiscal. Es una materia que, como muchas otras, como lo es el derecho interdisciplinario dentro del propio derecho, se nutre de principios de derecho laboral, de principios del derecho tributario, de principios del derecho administrativo, del derecho burocrático, tiene fundamento constitucional, hay tratados internacionales que México ha suscrito que reconocen a la seguridad social como un derecho humano, por lo tanto, principios convencionales también aplican en esta materia, así como temas de derecho financiero. Cuando nos metemos a la FORE, son una gran cantidad de ramas las que tienen que ver para regular esta materia que hacen que sea una propia. Sería un error considerar que el derecho laboral también se ocupa de la seguridad social o que el derecho fiscal lo hace. Converge, tiene puntos en donde puede tocar y principios, además de puntos que toquen, principios que nutren a esta materia, sin embargo, la hacen independiente. Si seguimos los criterios que doctrinalmente se han aceptado para considerar una materia como independiente, pues prácticamente la seguridad social reúne todos ellos. Tiene una autonomía legislativa. Existe ley del Seguro Social, existe ley del ISSSTE, existe ley para la seguridad social
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, existe regulación para los esquemas de seguridad social locales que existen. Existe una legislación propia, no depende necesariamente de la Ley Federal del Trabajo. Tiene autonomía también respecto a los órganos que la aplican. No la aplican autoridades laborales ni autoridades administrativas de carácter tributario. Lo aplica una autoridad específica que se dedica a administrar este servicio público, que en el mayor de los casos es el Instituto Mexicano del Seguro Social. También tiene autonomía doctrinal y académica en muchas universidades, como comentaba hace rato, la UNAM, una de ellas. Tienen cursos específicos con doctrina específica, con aulas en donde se imparte específicamente el derecho a la seguridad social, con independencia de los cursos académicos que puedan existir de derecho laboral o de derecho fiscal. Y quizá el último requisito es el que no cumple, que es muy importante, pero ello no es suficiente para que no se considere un derecho humano tan importante como, bueno, que no se considera la materia que envuelve a un derecho humano tan importante como independiente. Y me refiero a la autonomía judicial. No existen en México, y quizá ese sea también va a ser otra de las conclusiones, me estoy adelantando, no existe autonomía jurisdiccional para la seguridad social. Los conflictos que existen con motivo del seguro social, ya sea porque el patrón tiene un conflicto con la autoridad encargada de administrar la seguridad social, o porque el trabajador tenga una controversia con la autoridad encargada de administrar la seguridad social, se dirimen en los tribunales que ya existen, y muchos de esos son en las juntas de conciliación y arbitraje. Así nos dice la ley del Seguro Social, que se tienen que dirimir las controversias entre los trabajadores y el IMSS sobre el reconocimiento o el reclamo de una prestación. Realmente las juntas deberían de encargarse, y ahora con los nuevos tribunales derivados de la reforma y el nuevo esquema de justicia laboral que existirá en México a partir de unos años, pues se debería de encargar de dirimir controversias de naturaleza laboral, temas colectivos, temas individuales, conflictos entre patrón y trabajador, pero un conflicto entre un ciudadano y el Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público descentralizado es una relación jurídica de derecho administrativo, de derecho social, si queremos ampliarlo un poco más, y no compete a las juntas. Debería de haber, existen países con justicia especializada, con tribunales específicos para la seguridad social. Por otra cuenta, si un patrón tiene una controversia en materia de seguro social con el instituto en este camino de juego, permítanme decirlo así, tributario, pues el campo para poder dirimir esa controversia es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio contencioso administrativo federal. Hace sentido porque es una relación de derecho administrativo. Sin embargo, valdría la pena que en el enorme bagaje que hay de regulación para seguridad social, tan solo la ley del Seguro Social, sus reglamentos, los acuerdos que emitió el Consejo Técnico y la ley del Infonavit, tenemos alrededor de 900 artículos. Valdría la pena que existiera justicia especializada en este sentido. Un poco para irnos acercando a los temas de coyuntura que me ha pedido Juan y Pascual que aborde concretamente el tema de las pensiones, me gustaría dar una introducción al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que hace al IMSS. ¿A qué da derecho la seguridad social? ¿A qué da derecho que un patrón cumpla obligatoriamente, porque no existe forma de que no sea así, con registrarse como patrón, con afiliar a sus trabajadores a la seguridad social? ¿Qué beneficios y qué derechos tiene el trabajador que es asegurado? ¿Qué beneficios también tienen su cónyuge, sus hijos o sus ascendientes en primer grado como beneficiarios también de este gran paraguas, que recordemos que tiende no solo al bienestar individual del trabajador, sino también al bienestar colectivo? Y ahí podríamos entender que abrace también a estos miembros del núcleo familiar. Bueno, son 5 ramos de aseguramiento a los que da derecho y protección, sobre todo la seguridad social en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Da una cobertura para riesgos de trabajo, cualquier accidente o enfermedad que sufre el trabajador con motivo o en ejercicio del trabajo detonará ciertas prestaciones a las que tenga derecho un trabajador. Estas prestaciones pueden ser un subsidio si el trabajador no se presenta a trabajar porque está sanando del riesgo que fue ocasionado con motivo o ejercicio del trabajo, pues mientras él no se presente a trabajar no se quedará sin salario. El IMSS pagará un subsidio por el hecho de que el trabajador esté asegurado. Este subsidio es del 100% del salario con el cual el trabajador se encuentra registrado, teniendo como base
que existe como límite inferior un salario mínimo y como límite superior 25 UMAS. Dentro de esos límites con lo que el trabajador esté registrado, tendrá derecho al 100% del subsidio mensual en caso de que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad de trabajo. Pero también podrá tener quizá derecho a una prestación médica, porque a lo mejor no solo requiere un reposo, sino también va a requerir intervenciones quirúrgicas, atenciones médicas, las distintas unidades médicas que tiene el IMSS, que existen en 3 niveles. No vale la pena quizá entrar a eso, pero existen distintos niveles de atención que puede dar el IMSS, uno primario, uno de alta especialidad, y el trabajador tiene derecho a acceder a estas prestaciones médicas, incluso a prestaciones en especie si llegare a requerir con motivo de el uso de este seguro. También existe un seguro de invalidez y vida. Si el trabajador sufre algún accidente no profesional que no tenga ninguna vinculación con el trabajo y que le impida poder seguir desempeñándose o desenvolviéndose como ordinariamente lo haría, porque el trabajador, digamos, que pueda quedar inválido, puede tener derecho a una pensión, también a una pensión y a una cobertura en materia médica. La pensión es una cobertura en dinero, es una prestación de especie, pero también cobertura médica. Podrá tener derecho, este seguro de invalidez es un seguro de invalidez y vida, así que si el trabajador llegare a fallecer, pues es un seguro de vida que detonará una pensión para la viuda o el viudo del trabajador o la trabajadora, así como una eventual pensión de orfandad en caso de que los hijos se encuentren dentro de los supuestos que establece la ley del seguro social de orfandad. Entonces, digamos que hay una cobertura para el seguro de invalidez y vida en caso de que el trabajador actualice algún siniestro que abarque este ramo de aseguramiento. Uno tercero es el seguro, quizá el más común de todos y el más caro financieramente, el seguro de enfermedades y maternidad, que cubre a trabajadores por cualquier tipo de enfermedad general, se le llama, es decir, enfermedades no que sufre el trabajador o que sufran los beneficiarios del trabajador, el cónyuge, los ascendientes en primer grado o descendientes en primer grado. Tendrán derecho a las prestaciones médicas que da el instituto en este sentido. A la maternidad, desde luego, tanto para la trabajadora mujer como para la cónyuge de un trabajador o trabajadora que se encuentre en estado de maternidad. Y, por ejemplo, el seguro de maternidad es un seguro en donde podemos ver ejemplificados los 3 tipos de prestaciones que da la Seguridad Social. Tenemos una prestación económica porque mientras que la trabajadora embarazada no se presente a trabajar durante el periodo de incapacidad, va a recibir un subsidio. El patrón no pagará salario porque no se está prestando el servicio, no se está prestando el servicio de la relación laboral, no está el patrón obligado a pagar el salario, pero el IMSS pagará el subsidio. También hay prestaciones médicas, porque tendrá derecho esta trabajadora a poder acceder a los servicios de ginecología, de obstetricia que tiene el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde a diario nacen cientos de niños. Y por último, también una prestación en especie. Se otorga a la trabajadora una canastilla con un poco de insumos básicos de leche, una cobija, quizá para cuando el niño nazca. Entonces podríamos entender que aquí se tienen en el seguro de enfermedades y maternidad, en la maternidad concretamente, el derecho a las 3 prestaciones básicas que otorga la Seguridad Social. Un siguiente ramo de aseguramiento es el ramo de aseguramiento correspondiente a las guarderías y prestaciones sociales. Por el puro hecho de ser trabajador, tienen derecho a que sus hijos puedan acudir durante un periodo de edad regulado en la ley a una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, que bien puede ser propia o subrogada a un particular, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que se han reforzado, sobre todo a partir de la desgracia que ocurrió en Sonora hace unos años. Y derecho a ciertas prestaciones sociales. El Instituto Mexicano del Seguro Social no solo abarca los servicios médicos, que quizás es la parte más visible y con la que más sensibilidad podríamos tener, pero el IMSS tiene velatorios, tiene centros deportivos, centros recreacionales, talleres, cursos, etcétera. Todo esto forma parte del esquema de prestaciones sociales que da el IMSS. Y bueno, el último seguro que me gustaría comentar, y que el último que existe de los 5, es el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y este seguro tiene por objeto que el trabajador a lo largo de su vida laboral haya aportado una cantidad de dinero junto con su patrón y junto con el Estado
porque las aportaciones financieras a la seguridad social son de carácter tripartita, una cantidad de dinero que pueda servir de apoyo para cuando el trabajador cumpla los requisitos de edad, de semanas de cotización y se encuentre dado de baja, es decir, haya cesado su actividad laboral, pueda tener derecho a una pensión por el resto de su vida, a una pensión únicamente por retiro, únicamente por el puro hecho complejo de haber destinado una vida laboral entera a prestar un servicio personal, subordinado, mediante el pago de un salario, desde luego dentro de la formalidad laboral, habiendo cotizado al IMSS. Tener derecho a una pensión para el retiro. Y en este sentido hay dos, me quiero detener un poco más en este gran ramo de aseguramiento, en el ramo de aseguramiento de las pensiones, del retiro, de retiro, cesantía avanzada y vejez, que no necesariamente es el único que aplica pensiones, porque hay pensiones, comentaba hace rato, de viudez, hay pensiones por incapacidades que se sufran derivadas de un riesgo de trabajo, o pensiones con motivo de una invalidez, de un accidente, una enfermedad no profesional. O hay pensiones de orfandad, también hay distintos tipos de pensiones, pero enfoquémonos en este momento en las del retiro, que son las que, por declaraciones recientes de hace una semana exactamente, han estado en el tema de atención en este momento en el foro académico, pero desde luego lo estará en el político y en el legislativo. Existen en México dos grandes sistemas de pensiones, uno que estuvo vigente desde 1973 y hasta 1997. Y el segundo, que está vigente desde 1997, desde julio del 97, el primer día de julio del 97 y hasta ahorita. ¿Cuáles son las diferencias específicas entre estos dos sistemas? En el primer sistema era un sistema por medio del cual los trabajadores, los patrones y el Estado aportaban recursos de cara al retiro, porque cada ramo de aseguramiento tiene su propio financiamiento propio, y los recursos concretos del retiro, cesantía, edad avanzada y vejez eran controlados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, controlados y administrados por el IMSS. De suerte que el trabajador en este antiguo sistema, habiendo reunido 500 semanas de cotización, que son algo así como 10 años, tener 60 años de edad cumplidos para una pensión de cesantía en edad avanzada o 65 para una pensión de vejez y haber estado dado de baja, puede tener derecho a que el Instituto Mexicano del Seguro Social le pague una pensión que será fondeada con estos recursos que mensualmente se han ido aportando a lo largo de la vida laboral de este trabajador. Sin embargo, estos recursos se encuentran, permítanme usar esta expresión, una gran bolsa en donde se aportan los recursos de parte de todos los trabajadores. De suerte que cuando los trabajadores mayores de edad, ya que están en edad de pensionarse a los 165, se pensionan, pues su pensión mensual será pagada, y no solo de él, la de su viuda o la de su viudo será pagada con los recursos que los trabajadores jóvenes van aportando. De suerte, cuando esos trabajadores jóvenes se vuelven en viejos, pues habrá otros trabajadores jóvenes que aportarán, y es un tema cíclico, se rige bajo un principio de solidaridad, en donde estos trabajadores jóvenes aportan el dinero con el cual se sufragan las pensiones de los trabajadores viejos. Quizá hubo dos elementos que este sistema es un sistema que muy común, se ha utilizado en muchos países del mundo, pero el problema que enfrentaron todos estos países fue el similar, no solo el crecimiento de la población, sino el crecimiento en la expectativa de vida. Cuando se diseñó este esquema pensionario, no se tenía contemplado que los trabajadores ya pensionados fueran a vivir hasta 90, 95, 98 años, en los cuales había que estar pagando una pensión, por lo cual financieramente sabíamos que iba a haber un colapso. Es un tema interesante porque no se puede hablar de la seguridad social en todo su conjunto, en todos los regímenes que hay, en todos los seguros y esquemas de protección que haya, sin entender el aspecto financiero. En principio, si sabemos que un trabajador va a tener derecho a ciertas prestaciones por el hecho de pertenecer a la clase trabajadora, pues esperaríamos que alguien los pague, y los sujetos que los pagan en México, al menos los seguros del Instituto Mexicano del Seguro Social, como he dicho, son tripartitas, pero financieramente no estaba siendo soportable este sistema. Así que se copiaron algunos principios de un modelo chileno en el año de 1995 para crear una nueva ley del Seguro Social en el cual ya no existiera este gran esquema de solidaridad, sino un esquema de cuentas individuales.
Un esquema en el cual se crean las administradoras para los fondos del retiro, las AFORES, que serán entidades del sistema financiero, entidades privadas, en donde un beneficio para el trabajador en principio sería que el dinero que aporta ya no se va a una gran bolsa de la cual quizá ya no pueda pagarse el día de mañana las pensiones, sino que el dinero estará exactamente etiquetado con el nombre, apellido y número de seguridad social del trabajador, en donde se puede entender que él puede consultar la cantidad de dinero que ha aportado a lo largo de su vida laboral, pero solo con ese dinero podrá retirarse. Las proyecciones han dado y la dieron desde ese momento y se empiezan ya a cumplir hoy a escasos 2 años de que se empiece a retirar la primera generación en el esquema nuevo de las AFORES, de que no tendrán derecho a una pensión digna realmente. Este esquema prevé una pensión mínima garantizada por el Estado, que es algo así de 3,289 pesos mensuales, por lo cual es impensable que pueda vivir un trabajador en edad de retiro, pero además esta será únicamente la pensión mínima garantizada. La pensión podrá crecer en función de las aportaciones obligatorias que hicieron el trabajador, el patrón y el Estado, más aparte las aportaciones voluntarias que ha hecho el trabajador. Este nuevo esquema le apuesta, que ni tan nuevo, ya tiene 20 años, al menos en México, le apuesta a que el trabajador tenga que hacer aportaciones voluntarias para que así la cantidad de recursos en su cuenta individual aumenten y cuando llegue la edad de retiro, pues pueda tener mayores fondos para poder tener derecho, una vez que tenga derecho a una pensión. Existe un concepto económico que se conoce como tasa de reemplazo y este concepto es la cantidad de dinero, el porcentaje que recibirá el trabajador en comparación con el último salario que recibía. Si el trabajador ganaba 100 pesos mensuales y su pensión es de 50, pues la tasa de reemplazo será del 50%, se expresa en puntos porcentuales. Bueno, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico establece que un parámetro deseable, digno para que un trabajador pueda retirarse, es que lo pueda hacer con el 75% de tasa de reemplazo, es decir, con el 75% del último salario que percibía. Sin embargo, las proyecciones actuariales, la actuaría, una disciplina que tiene que ver y está muy vinculada también a la seguridad social, nos dice que los trabajadores que se empezarán a pensionar con el nuevo esquema, que si bien se creó en 1995, entró en vigor en 1997, pues los trabajadores apenas alcanzarán un 25 a un 30% de tasa de reemplazo. Desde luego, esto detonará en México una crisis pensionaria que no es ajena en el escenario universal, ha pasado en cualquier cantidad de países. El propio país de donde surgió este esquema, que es Chile, ha tenido y está teniendo actualmente el problema de la crisis derivada de las pensiones. Algunos países, quizá como Argentina, tuvieron la oportunidad de enderezarlo, pero en México no se hizo mucho. Las aportaciones voluntarias de los trabajadores no fueron suficientes y causa mucha lógica en un país en donde los salarios apenas dan para vivir. No existe cultura de ahorro, para una contingencia tan futura como es el retiro, pues no se reunieron las expectativas que en el momento fueron planteadas. Así que siempre ha existido la necesidad de reformar el sistema de pensiones en México y es lo que se ha anunciado recientemente por parte de la Secretaría de Hacienda en días pasados. Algunas puntualizaciones importantes sobre esta reforma y para dónde va. Primero que nada, no existe una iniciativa de ley. No existe un acto formal que dé origen al proceso legislativo sobre el cual podamos como abogados discutir. Solo existen ideas, una presentación de PowerPoint y una serie de enunciados que han dicho actores políticos, actores del sector patronal y actores del sector de la Secretaría de Hacienda y del Congreso de la Unión para reformar este sistema. Así que las ideas que dejamos pues, van en función de esos dichos que habrá que ver y habrá que estar muy pendientes como comunidad universitaria, como Facultad de Derecho de la UNAM, como abogados, aunque no estemos inmersos en el derecho a la seguridad social, pero sí es muy importante, algún día vamos a ser pensionados. Así que estemos pendientes del proceso legislativo que vaya teniendo este proyecto o estas ideas en las cámaras del Congreso de la Unión, en las cuales la Cámara de Diputados actuará como Cámara de Origen y el Senado de la República como Cámara Revisora. ¿Qué pretende esta reforma? La principal modificación, bueno, yo lo diría en cuatro modificaciones importantes. La primera es, se reduce la cantidad de semanas de cotización.
Habíamos dicho que el sistema anterior, el de 1973, requería 500 semanas de cotización, 10 años. Bueno, el sistema que fue instaurado en 1995 y que entró en vigor en 1997, este sistema de las cuentas individuales, incrementó la cantidad de cotización a 1,250 semanas, algo así como 25 años. Y hace sentido. Si el trabajador se va a retirar con los fondos que haya acumulado a lo largo de su vida laboral, a mayor tiempo de vida laboral, mayor cantidad de recursos. Entonces, de 1,250 semanas, lo que se pretende reformar con este proyecto que presentará la Secretaría de Hacienda, baja a 750 semanas. Se resta en 500 semanas, perdón. De 25 años de cotización, con solo 15 será necesario pensionarse. ¿Qué comentario tengo en este respecto? Quizá pueda ser un aspecto atractivo para los trabajadores. Oye, no tengo que trabajar tanto y me voy a pensionar más rápido. Oye, apenas tengo 14 años de cotización, ya nada más con uno me podré pensionar. En cambio, con el esquema actual, pues tendría que haber esperado 11 años. Sí, pero también si recordamos que el trabajador se va a pensionar con los fondos que actualmente se encuentran en la administradora para el fondo en retiro, en la FORE, pues entonces no es lo mismo lo que se logra acumular en 15 años que lo que se logra acumular en 25. Entonces quizás es un arma de doble filo en la cual hay que tener cuidado. Siguiente aspecto. Se incrementa la aportación de los patrones de la aportación actual que tienen, que es el 5.15%, a 13.87%. Esta aportación enteramente patronal será gradual a lo largo de 8 años. Entonces, si será gradual a lo largo de 8 años y se irá acumulando únicamente ese incremento por parte de los patrones en las cuentas individuales de los trabajadores, pues los efectos de esta reforma no van a ser inmediatos, no van a crecer en pocos años las pensiones por este incremento, que si bien es importante que los patrones hagan un incremento, desde mi punto de vista también se debe de incrementar la aportación que haga el trabajador y la aportación que haga el Estado. Estas no se incrementan. Si nosotros miramos los porcentajes con los que se cotizan en otros países que tienen un esquema similar al nuestro, pues estamos muy bajos en aportaciones, lo cual pues no augura pensiones realmente sólidas. Se aumenta también, se dice, la pensión mínima garantizada. Quizá van a tener a más derecho, más trabajadores derecho a esta pensión mínima garantizada, que pasará, según lo que se ha presentado, de los actuales 3,289 a 4,345, es decir, 1,056 pesos al mes se sube. En realidad, lo que se está ampliando no es necesariamente el monto de la pensión, el espectro de los trabajadores que podrán tener derechos a pensión mínima garantizada. Porque si en lugar de 25 años me puedo pensionar con 15, pues tengo acceso, sí, pero quizá los fondos con los que logré acumular a lo largo de mi vida laboral Maestro Sebastián, ¿está con nosotros? Parece que ahorita estamos teniendo un problema con la red. Ahorita se Así conecta. es, Juan, parece que se pasmó el maestro. Ahorita se estará conectando con nosotros, por lo cual rogamos comprensión. Y cuando se estaba poniendo re buena la plática, pero ahorita retomamos el hilo. Ya está en proceso de conectarse. Disculpa. Me quedaba en que se aumentará entonces únicamente el porcentaje de los trabajadores que tengan derecho a una pensión, pero a una mala pensión.
que será la mínima garantizada. Por último, se propone reformar como cuarto y último elemento también el esquema de comisiones que cobran las Afores por por el manejo del dinero. Recordemos que las Afores son solo las instituciones que administran los fondos y a través de instrumentos de inversión se puede poner ese dinero en proyectos que puedan dar rendimientos. Esos rendimientos serán también un ingreso para la Afore, porque es un acto, tiene un propósito de especulación mercantil para la Afore, y en principio también el trabajador, bueno, en principio se cumple, pero el principio cuando se creó el sistema es que el trabajador también pudiera gozar de estos rendimientos. Lo cierto es que cuando un trabajador mira su estado de cuenta de la Afore que debe recibir trimestralmente, pues no puede ver gran aumento. ¿Qué comentario tengo en general a esto que se propone? Yo veo positivo que se hayan alineado actores del sector patronal, del sector obrero y del sector del gobierno para poder tocar por fin este tema. Creo que es importante. Si este grupo de modificaciones son las únicas que se van a hacer al sistema y se pretende que con eso se tenga una gran tasa de reemplazo, un gran grupo poblacional de pensionados con una pensión digna, será no solo equivocado, sino insuficiente. Equivocado porque no va a dar esos resultados con una aportación tan baja solo por parte de los patrones, con haber reducido la edad, bueno, no la edad, perdón, haber reducido la cantidad de semanas para cotizar, será insuficiente para poder tener pensiones realmente dignas. El esquema de Afores continúa vivo, no se toca, no se cambia. Tampoco estaría yo de acuerdo con que volvamos a un esquema en el cual el Estado tiene que administrar esos fondos. Yo no considero personalmente que el Estado sea un buen administrador, pero sí se pudiera llegar quizá a un esquema híbrido. Ahora, si este es tan solo el primero de muchos peldaños que se deben de seguir para realmente transformar al esquema pensionario en México, lo veo como un acto positivo. Pero si se vende políticamente como el gran proyecto que va a reformar las pensiones en México, creo que de verdad será insuficiente y será labor nuestra, los abogados, poder tener que explicar de la mano de economistas, de la mano de financieros, de la mano de actuarios, porque el sistema no va a poder dar pensiones dignas a los trabajadores mexicanos. Aproximándome un poco a las conclusiones, bueno, ya entrándole más bien y listo por si tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Qué otros cambios creo que debería de sufrir positivamente, sufrir la seguridad social en México? ¿Qué retos tiene, además de este gran tema pensionario? Creo que el primero es saber tratar con la gran cantidad de regímenes de seguridad social que tenemos en México. Ese es un reto importante. Es un reto importante de ambición política, de ambición económica, de técnica jurídica, en donde tendrán que converger distintas disciplinas que tienen que ver con el derecho a la seguridad social y no solamente la ciencia jurídica, para poder tener un poco más de orden en ese aspecto. Si sabemos, y pues los ejemplos que ponía al principio, los trabajadores que cambian de un ámbito a otro y no necesariamente pueden encontrar un convenio de totalización de semanas, lo vuelve complejo. En un mundo en el cual la movilidad corporativa es una práctica muy común, tenemos que no existe un mecanismo eficiente para que los trabajadores que actualmente están en México, pero se van de expatriados a algún otro país a trabajar temporalmente, puedan seguir contribuyendo a la seguridad social mexicana o puedan tener un esquema de totalización de semanas con la seguridad social del país al que van. México únicamente tiene suscritos 2 tratados internacionales en esta materia, uno con el Reino de España y otro con Canadá. Sin embargo, creo que poner un ojo en ese aspecto podría ser un beneficio importante que podrían tener los trabajadores mexicanos, sobre todo de cara al retiro. La modernización legislativa es algo importante. En todo el sexenio anterior no hubo modificación relevante a la ley del Seguro Social. Quizás solo una reforma en materia de desaparecidos para ver qué tratamiento se tiene que dar a un trabajador para sus beneficiarios en caso de que el trabajador sea declarado como desaparecido, pero no ha habido una modernización seria del texto legislativo y qué tópicos podría abarcar.
enuncio algunos nada más. El tema de la subcontratación. Sí, sabemos que la ley del Seguro Social fue el primer ordenamiento que trató y reguló a la subcontratación laboral, que es una figura legítima de la cual se ha abusado, y el hecho de que se haya abusado nos orilla a tener que poner un poco de más candados y de regular. Para eso existe la ciencia del derecho, pero no para prohibirlo. La subcontratación necesariamente tendrá que ser uno de los aspectos que tengan que ser modificados. El teletrabajo, vamos, qué gran lección nos ha dado el confinamiento derivado de la pandemia por el COVID. Una regulación del teletrabajo sobre accidentes de trabajo también va a ser importante. La tecnología que quizá no podía alcanzar a llegar, y bueno, a mí me llegó, pero se me cayó ahorita la transmisión, pero que tuvo que llegar de manera emergente a la seguridad social para que diera beneficio a los trabajadores, como es la incapacidad a la que puede acceder hoy un trabajador desde casa, desde una computadora, y no necesariamente presentarse en una clínica. Creo que también el regular el uso de estas herramientas tecnológicas para beneficio de la población derechohabiente va a ser importante. El buzón del IMSS, también por lo que hace a lo patronal, ya se ha lanzado el buzón del IMSS para que pueda tener contacto el Instituto Mexicano del Seguro Social en su carácter de organismo fiscal autónomo con los patrones, quienes pagan en una gran cantidad la seguridad social, y tener regulado ese elemento es importante. Otro gran mundo, el de los trabajadores del hogar, que cobró una relevancia importante hace un par de años a partir de una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo efecto de la sentencia obligaba al IMSS a generar un programa piloto para que fuera obligatorio el aseguramiento de los trabajadores del hogar. Solo como dato, históricamente ha sido la ley del Seguro Social quien ha excluido a los trabajadores del hogar del aseguramiento obligatorio. Están como sujetos de aseguramiento voluntario, pero no obligatorio. Bueno, a partir de esta sentencia, que coincidió la publicación de esta sentencia con la proyección de esta famosa película Roma, se lanza el programa piloto por parte del IMSS, tendiente a eso, a pilotear una serie de pruebas de suerte que al final pueda concluir en un proyecto de iniciativa que se gestiona ante el Congreso de la Unión, que se promueva en el tracto legislativo, y dé como resultado la modificación de la ley del Seguro Social para ser obligatorio. Mientras esto se estaba dando, pues algún grupo de legisladores que inició en el Senado de la República reformaron ya la ley del Seguro Social para hacerlo obligatorio desde ahora. Requiere reglas un poco más finas, pero desde luego es un grupo que tiene derecho a la seguridad social y al cual históricamente se le ha negado. Desde luego el seguro de retiro, la gran complejidad a la que nos vamos a enfrentar en temas pensionarios, pues es uno de los principales puntos que se deben de considerar en una mesa cuando se tomen aspectos de seguridad social. Y quizá el punto de mayor ambición al que se puede llegar cuando pensamos en una reforma a la seguridad social es que realmente podamos deslaboralizar a la seguridad social y que puedan tener derecho a estos beneficios, a este derecho humano constitucional y convencional, toda la población, y no necesariamente quienes se encuentren en ciertos supuestos, con el grandísimo reto, desde luego, de saber cómo va a ser financiado esto. Y concluyo con una última conclusión de cara a un cambio en la seguridad social, es el impulso académico que tiene que tener el derecho de la seguridad social para que tenga el lugar justo y digno que les corresponde en el gran entramado del derecho como materia independiente, y desde luego, qué mejor que la academia, que foros como estos que organiza la Facultad de Derecho y el trabajo intenso que hace la máxima casa de estudios, pues para poder seguir manteniendo al derecho a la seguridad social en el lugar que le corresponde y con la difusión que deba de tener para que así estemos enterados todos. Les agradezco mucho, la verdad, la invitación, Juan, Pascual, a esta charla. Estoy abierto a las preguntas y espero no se me vuelva a caer el sistema. No te preocupes, querido amigo. Muchas gracias. Felicidades, maestro Sebastián Patiño, por la extensa y gran conferencia que nos acaba de dar. Creo que
es una labor titánica la que a veces tiene que hacer, en este caso el conferencista, para podernos desmenuzar todo un gran andamiaje de una materia tan compleja como es la seguridad social en unos pocos minutos o en una hora. Realmente muchas felicidades. Y vaya que sí hay preguntas. Inclusive agradecemos a todos los que nos están viendo, porque gracias a ustedes hacemos esto posible, tenemos una gran audiencia y estamos muy contentos de ello. Pues mire, vamos a empezar con las preguntas. Rubén Monterde le pregunta, ¿por qué hablamos de dos leyes del Seguro Social y por qué una beneficia más que otra? No sé si quiere contestarla o considera que sí se tocó un poco, porque sí se tocó a lo largo de su presentación, pero Lo comento, claro que sí, Rubén. La ley del Seguro Social es una, la que está vigente. Sin embargo, hay una ley derogada que fue sustituida por la ley actual y esa ley es la que tenía una serie de regulación específica para las pensiones y con la nueva ley se cambió la regulación en materia pensionaria, pero solo hay una vigente que es la actual. Sí es verdad que es común que en la jerga de los abogados digamos, ¿qué ley eres? ¿73 o 97? Vamos, sí, ¿qué reglas te aplican? Porque el transitorio en materia pensionaria de la reforma deja vivo el esquema, para eso el derecho transitorio, deja vivo el esquema de pensiones del 73 para aquellos trabajadores que cotizaron con ese esquema. Es decir, que a pesar de que nació una nueva ley del Seguro Social, aquellos trabajadores que cotizaron con el sistema anterior podrán pensionarse con las reglas de ese sistema en términos del derecho transitorio. perfecto, maestro. Siguiente, Ricardo Guarín comenta y pregunta, maestro, es muy injusto el sistema actual de pensiones que tenemos. Muchos jóvenes no tendremos pensión y si la tenemos no será nada buena. Las Afores roban las pensiones y no le entregan completa al final. ¿Por qué no podemos volver al sistema de antes de solidaridad? Chile tiene problemas, hagamos algo. Claro, mira, la pregunta que hace Ricardo tiene un muy justo y legítimo reclamo de justicia social. Yo no creo que las Afores roben el dinero. La culpa no es de las Afores, sino es del sistema que fue creado en el 95 y la Afore es únicamente la institución que administra el dinero y que tiene la posibilidad de hacer una especulación comercial con ese dinero, que es del trabajador, no es de la Afore, para poder generar rendimientos tanto para la Afore y que eventualmente terminen también llegando a los trabajadores. Yo diría que regresar al sistema anterior no puede ser, no considero en mi opinión personal que el Estado sea un buen administrador. Históricamente no lo ha sido. El Estado mexicano, el gobierno, no ha sido un buen administrador. Hay casos, yo no estoy al favor del esquema de las Afores, también lo digo, construyamos algo distinto que no necesariamente nos obligue a regresar al esquema anterior ni a mantener el vivo como está porque no va a dar pensiones dignas como él dice. Siendo joven, cuando llegue al retiro no voy a tener derecho a una pensión. Pero, por ejemplo, la certidumbre de que un trabajador sepa que su dinero está guardado, que sepa la cantidad de recursos con las que cuenta y que haya seguridad de esos recursos y de las semanas de cotización es un principio que no necesariamente tenían los trabajadores del esquema anterior. Hay muchos casos de trabajadores del régimen anterior que cuando se pensionan hoy les es imposible encontrar las semanas de cotización y se pensionan con montos inferiores porque hay que estar literalmente buscando en archivos para poder tener derecho a la pensión del tiempo realmente trabajado. Tiempo que está bien cronometrado, voy a usar esta palabra, con el esquema actual, pero sí debería de ser un esquema que con modificaciones pueda tener un mayor equilibrio social. Perfecto, maestro. Laura Reyes nos hace dos preguntas. ¿Qué debemos hacer los jóvenes para tener una mejor pensión en el futuro? Es la primera. Y la segunda, ¿qué tan cierto es que el gobierno puede ocupar el dinero de las Afores que estamos ahorrando? La segunda. Gracias, Laura. Es un tema, son muy buenas tus preguntas. ¿Qué puede hacer para mejorar la pensión? El sistema actual apuesta que para que se pueda mejorar la pensión se tengan que hacer aportaciones voluntarias, con el enormísimo reto de tener dinero para poder hacer eso, ¿no? Yo exploraría, y esto ya es un tema más allá de lo jurídico académico, yo exploraría quizá un esquema alternativo de pensión privada que no necesariamente esté vinculado a las Afores, ¿no? Una especie de seguro de retiro por separado si existe esa posibilidad. También parte del esquema que planteó a las Afores
en el esquema de las Afores decía, el Estado no puede hacerse enteramente responsable de estarte pagando una pensión, sino que tú como trabajador tendrías que hacer algún esfuerzo adicional, en este caso económico, para poder tener derecho a una pensión. Y sobre la segunda pregunta, que es la posibilidad de que el gobierno pueda quedarse con los recursos de las Afores, aquí hay un tema interesante. Los cerca de 4 billones de pesos que existen en las Afores, que son recursos de los trabajadores, no es dinero líquido que está en una cuenta de banco, o a veces yo decía en una bóveda, y que pueda alguien abrirla y llevarse ese dinero y gastarlo en otras cosas. Es dinero que no está líquido y no es tangible, está invertido, porque el propósito de que el dinero esté concentrado en cuentas individuales y administrado por las Afores, y que mediante instrumentos de inversión se puede invertir ese dinero para que genere rendimientos, uno debe entender de que ese dinero está invertido en proyectos, muchos de ellos de infraestructura. Quizá el riesgo podría ser que algún gobierno decida no tomar el dinero que ya no está por imposibilidad de tomar, sino de aquí en adelante. Pero yo creo que el acuerdo que va a dar origen a la modificación del sistema de pensiones que fue anunciado el miércoles pasado, sí elimina por lo menos de momento esa posibilidad. Es decir, deja subsistente el esquema de las Afores que hay ahorita, no crea una Afore única, ni permite que el gobierno o el Banco del Bienestar o alguna entidad pública pueda hacerse de esos recursos. Perfecto, maestro. Jaime Ora comenta, las pensiones de invalidez y vida tienen una prima de financiamiento específica. Sin embargo, en la ley dice que la pensión se toma de la cuenta individual de la Afore. La cuenta individual de la Afore tiene una prima de financiamiento específica de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Pregunta, ¿por qué si el financiamiento es específico para cada rama de aseguramiento, la pensión de viudez o invalidez la toman de la cuenta individual de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Ese es un extraordinario razonamiento el que hace, y para responder esta pregunta voy a citar al licenciado Gustavo García Cuenca, un gran abogado especialista en materia de pensiones, egresado de la Facultad de Derecho de UNAM, quien sostiene que justo el planteamiento que hace el compañero en esta pregunta es inconstitucional. Es verdad, si cada ramo de aseguramiento tiene su propio financiamiento y se pagan cuotas por el seguro de invalidez y vida, cuotas que cobre el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿por qué cuando un trabajador se pensiona por invalidez o por vida, se toman los recursos de la cuenta individual? Siendo que en la cuenta individual están los recursos que se aportaron únicamente del seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Por qué si el seguro A, que tiene su propio financiamiento, lo tengo que utilizar porque caigo en el siniestro? Voy a utilizar dinero del seguro B y no de este. Y este seguro B tiene otro propósito, que era la pensión de retiro. Entonces, es un gran planteamiento, y una de las propuestas del licenciado Gustavo García Cuenca, que lo cito porque la idea es suya, es que si un trabajador no se invalidó, no tuvo riesgos de trabajo o no murió, los recursos que haya aportado se puedan destinar a la cuenta individual, de suerte que puedan servir para el retiro. Voy a jugarle al abogado del diablo. Esto tiene dos posibilidades. A ver, una, decimos, claro, si no se utilizó este dinero, se podría destinar a la cuenta individual y así crecer el monto de la pensión. Ok. No le va a gustar, desde luego, al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ya tuvo y gastó este dinero. Pero por otro lado, también tomemos en cuenta que al ser el Seguro Social un seguro, solo se pueden gozar de los beneficios en este tipo de casos de pensiones al actualizarse el siniestro. De suerte que lo que dicen quienes están en contra de esta postura es como si yo compro un seguro de automóvil y si no choco le pido al asegurador, oye, no choqué en todo el año, regrésame el dinero. Pues precisamente la respuesta dirá, para eso es un seguro. Nada más que la gran diferencia, y con esto termino la respuesta, es que el seguro social es social. Perfecto. También Jaime Jori nos dice, en mi opinión es mejor dejar el número de semanas como está, ya que si no logro obtener las 1,250, pero si solo tengo 750, el Instituto Mexicano del Seguro Social me dará la atención, pero me entregan lo acumulado en mi cuenta individual. Prefiero esa flexibilidad, comenta. Posteriormente, bueno, muchas felicitaciones para el conferencista. Muchas felicitaciones. También Jaime Jori dice, comenta, la venta del acero del aeropuerto de Texcoco
que se lo devuelvan a los trabajadores por la minusvalía que se tuvieron por la cancelación de la construcción del aeropuerto. Bueno, eso nos Bueno, en comenta. realidad no hay una disminución si yo veo mi estado de cuenta, no me han quitado dinero porque no se haya hecho el aeropuerto, pero es un gran ejemplo de cómo puede no prosperar un proyecto de infraestructura pública en donde haya invertido dinero de Afores. Perfecto. Pues igual, muchas felicitaciones, clarísima disertación, felicidades. Ángel Molina nos dice, ¿cómo podría acreditarse una enfermedad de trabajo por COVID-19 del personal de la salud? Esa es la primera que nos hace. Después hace una segunda. Bueno, en realidad son 5 preguntas. No sé si quiere que se las plantee todo. Vamos una, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Qué opina? Claro, a ver, existe una serie de lineamientos que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social de carácter interno, no son públicos, el IMSS no los hizo públicos, se filtraron, por medio del cual se debe de calificar como riesgo de trabajo un contagio por COVID para personal del sector privado. Y aquí comento rápidamente que nuestro sistema de seguridad social, por lo que hace a riesgos de trabajo, para que pueda ser calificado como riesgo de trabajo y gozar de los beneficios que da que sea riesgo de trabajo, que son beneficios distintos y mayores incluso a que si hubiera sido una enfermedad no profesional, están vinculados a un concepto que se llama nexo causal, es decir, tiene que haber una relación causa-efecto entre el trabajo y el daño sufrido por el trabajador para que realmente pueda ser atribuible. Entonces, si se trata de un profesional de la salud que está en contacto con COVID y que se puede acreditar que el COVID que tiene fue con motivo de su trabajo, pues entonces podrá calificarse como tal, lo cual excluye, desde mi punto de vista, pues al universo de trabajadores que no estén necesariamente en contacto con el COVID por motivo de su trabajo, en donde creo yo que no se debería de calificar. Un virus que no es responsabilidad del patrón ni del gobierno, que el mundo entero no ha podido controlar, no puede ser culpado un patrón de una infección cuando no exista la certeza de que el trabajador lo haya contraído ahí. Lo mismo pasaría con una influenza, por ejemplo, ¿no? Perfecto, maestro. La segunda que nos hace es sobre el manejo de las sumas. El Poder Judicial se había pronunciado respecto a este tema para que se tomara el salario mínimo. ¿Qué opinas? Muy interesante tema, no lo comenté y podría ser algo de la modernización de la legislación. Hoy sabemos que no son iguales el valor del salario mínimo al de la UMA y también sabemos que si bien se ha desindexado la utilización del valor del salario mínimo, quizá para temas administrativos como pagos de multas o cuantificaciones de sanciones, etcétera, pues el concepto del salario sí está estrechamente vinculado al ámbito laboral y sí, como bien comentan, no tengo el colegiado, pero es un tribunal colegiado del primer circuito el que resolvió que las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social deberían de pagarse tomando en consideración para su cálculo el salario mínimo, el salario mínimo y no la UMA por la naturaleza laboral que tienen las pensiones. Naturaleza laboral, insisto, las pensiones se pagan dentro del derecho de seguridad social, al amparo del derecho a la seguridad social, pero originadas por una causa laboral. Entonces debería de ser así y al día de hoy el IMSS lo hace desde mi punto de vista y del de ese colegiado y del de usted que hace la pregunta incorrectamente, tomando un valor inferior que es el de la UMA. Perfecto. ¿Qué opinas sobre la pensión de retiro sin reunir el requisito de edad establecido por el artículo 158 de la Ley del Seguro Social? Esencialmente se requieren 3 requisitos para poder tener derecho a una pensión actualmente. Las 1.250 semanas de cotización, 60 o 65 años de edad y el estar dado de baja. Yo creo que para tener derecho a una pensión digna, que es lo que debería de incluir la reforma a la ley del Seguro Social, tendría que incrementarse las semanas de cotización, la aportación del patrón, del trabajador y del Estado, y también incrementar la edad de retiro del trabajador. No es una medida popular, pero es una medida tendiente a que el trabajador pueda tener una pensión digna. Perfecto. Con relación a la incapacidad por maternidad, ¿qué opina de la diferencia que existe entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social sobre el paso de días de preparto a posparto, artículo 101 de la Ley del Seguro Social?
Fue un beneficio que se dio en materia de seguro social a través de un acuerdo del Consejo Técnico, que es la autoridad suprema del IMSS, para que el periodo de incapacidad de la trabajadora que se encuentra embarazada no necesariamente tenga que estar dividido antes del alumbramiento y posterior al alumbramiento, sino que todos estos días puedan ser sumados posteriores, que es lo que muchas madres han acostumbrado. Prefiero aguantar la mayor cantidad de tiempo embarazada para que así el periodo parto lo pueda gozar mayor tiempo con el niño, y adecuadamente el IMSS así lo otorga, solamente que tiene que certificar el IMSS, dice este acuerdo, el estado de embarazo de la trabajadora. Entonces, habiéndolo certificado, únicamente la diferencia y quizá el choque que pueda haber en el tema de la ley laboral es que el Instituto Mexicano del Seguro Social pagará el subsidio completo por el periodo posterior al parto, y anterior al parto, si la trabajadora está trabajando, lo que percibirá es salario, porque se sigue prestando el servicio. Perfecto. Pregunta también, o la quinta pregunta que hace es, ¿qué opina que en la desaparición forzada la ley exija a los familiares, no, que la ley exija que los familiares presenten la declaración judicial para tener derechos? Sí es un tema interesante porque el trabajador, frente a un caso incluso ya se habilitó en el sistema la posibilidad de que una causa de baja pueda ser por causas de desaparición. Y en este momento así es como está planteada la ley, ¿no? Con esta modificación que se hizo en el sexenio anterior, para que tenga que ser a petición de los familiares, y de suerte que el patrón tenga que cesar su obligación de pago frente a la falta de la prestación del servicio, ¿no? Entonces sí es una obligación que en este momento recae en los familiares. Perfecto, maestro. Pues bueno, dicen felicidades, felicidades, excelente cátedra, brillante exposición, nos ven de muchos estados de la República. Aquí Zenaida Hernández pregunta, su pregunta dice, ¿por qué esos cambios de pensión? Yo me imagino que se refiere a los cambios que reflejaba usted, que se pretenden hacer para las pensiones de los últimos días, ¿no? Claro, claro. Dice Silvia Trejo, una de las políticas de un sistema neoliberal que nos rige desde hace 4 décadas ha consistido en acabar con los esquemas de seguridad social. De ahí que se haya privatizado el sistema de pensiones. Ahora bien, mientras sigamos viviendo la situación económica, aunado a la crisis de esta pandemia, el fuerte desempleo, el fenómeno del outsourcing, etcétera, no creo que la propuesta de reforma solucione los problemas de las pensiones. Tendríamos que pasar otros 15 años para comprobar que los sistemas de Afores solo ha beneficiado a la iniciativa privada. Solo hay que analizar la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social para que se vea el gasto que la Seguridad Social reflejaba para el Estado mexicano. Es lo que nos comenta. Bien, pues si es como lo comenté, un primer paso de muchos para poder tener un esquema de pensiones digno, adelante. Perfecto. Bueno, muchas felicidades, muchas felicitaciones, maestro. Gracias, muchas gracias. Bueno, aquí nos preguntan, buenas tardes, ¿el incremento patronal del 13% será sobre el porcentaje que le corresponde al patrón, que es 7.098%, o se incrementará a 20.098%? El patrón contribuye para el ramo de retiro, cesantía avanzada y vejez en un 5.15% del salario. Este incremento será de este 5.15 a un 13.87%. Es decir, la aportación crece en un 8.72 de forma gradual. El incremento es enteramente patronal. Así es como está planteado, y el trabajador seguirá aportando el 1.125. Esto es por cada 100 pesos que gana el trabajador, aporta 1 peso con 12 centavos para su retiro. Sigue siendo una aportación muy baja. Perfecto. Bueno, aquí nos preguntan, ¿cuál es el promedio de vida laboral de un trabajador en México? Ya que la Organización Internacional del Trabajo en 2006 refería para Europa 10. No tengo, ahora sí que, como dicen en la mañanera, no tengo ese dato, ni tengo otros. Desconozco cuál sea el promedio de vida de un trabajador mexicano. Lo que sí es que la modificación del sistema de pensiones
pues fue orillado precisamente por eso, no por el periodo de trabajo, sino por haber ampliado, o bueno, porque se ha ampliado demográficamente la expectativa de vida. Perfecto. Bueno, Lalo Jardón dice, así como con la reforma a la Ley Federal del Trabajo se crearán juzgados exclusivos para dirimir controversias y resolver juicios en este tema, aun cuando estén íntimamente ligados el derecho laboral y el derecho de la seguridad social. En su opinión, ¿no es oportuno una reforma también en los temas de los procesos para recuperar las aportaciones, fijar capitales constitutivos y los derechos de pensión que son tan largos hoy en día y que muchos de ellos se llevan ante las juntas federales de conciliación y arbitraje? Totalmente de acuerdo con esa afirmación. Quizá esa sería una de las grandes reformas que requería la seguridad social en México y que no veo cercana, la de la necesidad de que exista justicia especializada para que se diriman todas las controversias relacionadas a la seguridad social y no esté diseminada en los varios órganos. Quizá el más amplio en este momento serían las juntas federales, como comentan. El hecho de que haya justicia especializada, de entrada requiere una gran cantidad de presupuesto, que eso es lo que lo vuelve difícil. Pero tener jueces, secretarios, funcionarios judiciales, foro de abogacía especializada, pues va a dar como resultado un beneficio al derechohabiente, ¿no? Al justiciable, no que esté tan diseminado como está en este momento. Entonces sería más que idóneo. Hay países que tienen estos tribunales especializados que en México aún no tenemos. Perfecto. Ángel Molina, es un problema que las controversias entre los trabajadores y las AFORES se ventilen en materia mercantil, es lo que comenta. Ismael Millán Aguilar, excelente exposición. Con esta contingencia, ¿qué opina usted de que los patrones eroguen el gasto de pruebas COVID cuando tienen inscritos a sus trabajadores ante el IMSS, quien bajo esa subrogación de derechos se supone tendría la obligación de hacerla? Bueno, no existe una obligación en normatividad federal ni del Instituto Mexicano del Seguro Social que obligue a que los patrones tengan que hacer las pruebas de COVID. En principio, el Instituto Mexicano del Seguro Social debería darse abasto para poder proporcionar todos los servicios médicos a sus derechohabientes. Hace esfuerzos titánicos, pero eso no siempre es posible. Así lo hemos visto. Tema concreto de las pruebas del COVID. Una prueba cuesta, la nasal, más de 3,000 pesos. Hay algunas rápidas, también tengo entendido, de sangre. Y no forma parte en este momento de las obligaciones que tenga que tener un patrón, tener que pagarlas necesariamente a los trabajadores en el ámbito federal. Quizá se tendría que ampliar ese y muchos, pero muchos otros espectros de atención médica por parte del IMSS para que pueda ser realmente un seguro social. Perfecto. Maestro, aquí hacen dos preguntas. La primera es, ¿prescribe el reclamo de la cuenta del Afore? Y la segunda, ¿se puede considerar que es inconstitucional las Afores? A ver, no prescribe. Es decir, el derecho a reclamar una pensión es imprescriptible. Ahí está la primera respuesta. Y el segundo, no creo, habría que hacer un análisis y para eso es la academia, ¿no? Proponerlo. Yo no creo que el sistema pueda ser inconstitucional. Es verdad que a nivel constitucional la seguridad social está reconocido como derecho humano y a nivel de la ley del Seguro Social, el artículo segundo, tercero, ya no sé bien, nunca me lo sé aprendido de memoria, señala que uno de los objetivos de la seguridad social es garantizar una pensión al trabajador. Yo creo que para que esa pensión sea digna, pues, se tienen que hacer ciertas adecuaciones, que es un poco lo que hemos comentado, pero hacer un análisis de una eventual inconstitucionalidad no lo tengo presente en este momento. No creo que el sistema por sí mismo sea inconstitucional. Quizá el tema de análisis que preguntaba, la segunda pregunta sobre que se tomen recursos de un ramo de aseguramiento para financiar otro, podría tener un argumento desarrollable en materia constitucional. Perfecto, maestro. Dice Antonio García, usted comentó en un inicio que seguridad social es independiente de la Ley Federal del Trabajo, pero desde luego que el vínculo inicia en lo enmarcado en el artículo 123 constitucional
el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Bueno, es un comentario más que pregunta. Correcto. Oro Fox dice, bueno, no, dice que si tenemos el dato de qué colegiado y expediente es el que se pronunció sobre las sumas, pero ahorita no tenemos el dato cierto. Lo voy a buscar rápido en lo que llega a la siguiente pregunta. Perfecto. Es que hay muchas felicitaciones, comentarios. Bueno, aquí hay otra pregunta, pero si quiere me espero. A ver, ya lo encontré. Perfecto. Es el 18º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito y tengo deja busco. Aquí está el número de registro de la jurisprudencia. Es el 2020-651. 2020-651 es el registro de la jurisprudencia y el rubro dice Unidad de Medida y Actualización UMA. No puede aplicarse para determinar la cuota diaria o limitante del pago de una pensión por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. 18º colegiado. Perfecto, maestro. Dice Eduardo Ruiz, si hay reforma reduciendo el tiempo de las pensiones, ¿habrá beneficiados retroactivamente? ¿Podrá haber personas que vuelvan a pedir su pensión tras la reforma? Saludos desde Guadalajara. Si hay una persona, saludos hasta Guadalajara, si hay una persona que ya está pensionada, pues ya está gozando de los beneficios, digamos, de haberse pensionado. Yo vería por el contrario, el hecho de que se reduzca las semanas de cotización va a dar derecho. Acumulas más dinero en 25 años que el que acumulas en 15, ¿no? Perfecto. Óscar Cortés comenta, a mi parecer la reforma tiene que ser estructural, desde el acceso de los servicios como la calidad de los mismos hasta la parte de las pensiones. Y a opinión personal, las pensiones deben ser el tema menos importante, pues debemos pensar en nuestro futuro sin depender en el futuro de un tercero. Bueno, es un comentario. Y finalmente, Lizeth Estrada comenta, los lineamientos de la Ciudad de México sí obligan al patrón a generar prueba de PCR polomerasa al 5% de los trabajadores cuando tengan más de 30 empleados. Sí, por eso comentaba que no era un lineamiento federal, no era un lineamiento que partiera y que obligara al Instituto Mexicano del Seguro Social. Perfecto, maestro. Pues bueno, ya ahorita ya son todas las preguntas, comentarios que nos han hecho llegar. Digo, le podría decir tantas felicitaciones que tiene y realmente, pues creo que eso es la mejor retroalimentación que puede tener un expositor, los comentarios de todas las personas que lo han escuchado. Realmente muchas gracias, maestro Sebastián Patiño Jiménez, por su tiempo, por la disponibilidad para con toda la comunidad universitaria, para exponer pues estos temas que bien o mal siempre han preocupado a todos los mexicanos. El tema de las pensiones, pues es un tema que estamos viviendo y tarde que temprano vamos a llegar a vivir todos. Así que pues realmente muchas gracias, maestro. Y pues ya cuando pase esto, en un momento más me permitiré hacerle o le enviaré su constancia de participación en este foro. Pero de verdad, muchas gracias, maestro. Cedo el uso de la voz al maestro Pascual Morales para su mensaje final. Muchas gracias, mi querido y estimado Juan. Ha sido un placer y un enorme honor tener a tan distinguida persona, a nuestro querido maestro, que la verdad esta casa de estudios lo recibe con los brazos abiertos y esperamos que no sea la última vez que lo escuchemos. Queremos volverlo a escuchar en un tema tan interesante y también en una materia tan importante que, como él bien decía, nació en nuestra alma mater, en la UNAM. Los fundadores fueron el maestro Pedro Reyes Mireles y el maestro Amado Álvaro Alquicira, quienes fueron los fundadores de la Cátedra de Seguridad Social. Maestros a quienes les damos toda nuestra gratitud y reconocimiento, al igual que nuestro expositor. El maestro Amado Álvaro Alquicira está en el foro, está dentro de los oyentes de esta tarde tan gloriosa, y mi más amplio reconocimiento para nuestro maestro que ha expuesto de una manera tan brillante. A nombre de nuestras autoridades de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante, así como de nuestro presidente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia,
el maestro José Gamas Torruco, le damos las sinceras gracias y lo invitamos cordialmente a volver a darnos una cátedra extraordinaria como estas. Muchas gracias. Gracias también al padre de nuestro expositor que nos está escuchando. Sabe que nuestra alma mater, nuestra casa, es la casa de todos, es la casa de la nación. Gracias. Muchas gracias, maestro Pascual, y sin duda alguna también, como lo dijo, agradecer al gran abogado, el maestro Javier Patiño, y que nos escuche, que también pues, es una eminencia en la materia de seguridad social. Maestro Sebastián Patiño, no sé si quiere dar alguna conclusión final, si no ya daríamos la despedida y el cierre de este evento. Muchísimas gracias, Pascual, Juan, por permitirme acercarme a la comunidad universitaria que admiro y respeto tanto, para poder platicar de estos temas tan interesantes. La felicitación al esfuerzo que hace sostenido la Facultad de Derecho para seguir manteniendo el derecho a la seguridad social en el lugar que le corresponde con el claustro de profesores que tienen de esta materia. Y un saludo al doctor Contreras Bustamante por poder permitir abrir estos espacios. Les agradezco mucho, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron de este diálogo. Muchas gracias, maestro Sebastián, y a todos los que nos escuchan, gracias por habernos acompañado. Tuvimos un gran aforo, poco más de 200 personas. Realmente les agradecemos su tiempo y que siempre nos estén acompañando en estos eventos que son para todos ustedes. Los invitamos a que sigan viendo las actividades que tendremos. El día de mañana tendremos una conferencia magistral sobre violencia obstétrica en México, por lo cual va a ser un gusto también contar con su presencia mañana a las 6 de la tarde. Maestro Sebastián Patiño, maestro Pascual Morales, maestro Javier Patiño y todos los que nos estuvieron viendo, tengan una excelente tarde-noche y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Muchas gracias.